¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña nuevamente Sebastián Santana. Él nos va a hablar de otro tema que también ha trabajado por un tiempo, que es el de la conquista. Sebastián, muchas gracias por aceptar. Y mi primera pregunta sería, ¿qué debemos entender por este fenómeno llamado conquista? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Pues mira, lo que pasa es que con la conquista de México, pues yo creo que hay varias posturas encontradas, pues, ¿no? A lo largo, digamos, de la historia, ¿no? Pues siempre, digamos, hay quienes, pues, detestan, ¿no? La conquista, los españoles, Hernán Cortés sobre todo. Y hay quienes pues no tienen ningún problema con la conquista. En ese sentido, yo creo que la conquista de México y pues de el resto de América, pues básicamente es un fenómeno que pues nos involucra a todos, ¿no? Y que yo pienso que todos y cada uno de nosotros pues tiene que, por así decirlo, resolver el conflicto de la conquista, porque hay, digamos, pues siempre va a haber detractores y siempre va a haber personas a favor de la conquista, sobre todo también porque como es nuestra parte inicial, digamos, de conformación de lo que ahora es México, yo pienso que tenemos que sí definirlo, pero yo creo que es un aspecto más más individual, digamos, resolverlo más en lo individual que digamos que una cuestión digamos global o de que compartamos todos, ¿no? Si bien la conquista pues es un fenómeno, tiene un lugar, tiene una época, tiene ciertos personajes, pues ocurrieron hechos. Siempre la conquista pues nos va a llamar, siempre tenemos que ponernos en una postura, ¿no? Si la conquista fue buena o si la conquista fue mala. En ese sentido yo creo que todos tenemos que pues decidir, ¿no? Finalmente, bueno, ahí siempre va a haber detractores. En el siglo XIX, pues evidentemente la conquista, pues era era lo peor, ¿no? Que había, ¿no? Los 300 años de colonia, pues fueron pues prácticamente la imposición de un país extranjero y todo esto, ¿no? Ya posteriormente, bueno, pues ya la época 1920 para acá, 1930, 40, pues ya digamos la imagen del indígena prehispánico pues fue muy idealizada, ¿no? Moctezuma, la Malinche, Cuauhtémoc, ¿no? Es decir, todos estos personajes pues se convirtieron en, pues ahora sí que acompañantes nuestros de cada día, ¿no? De hecho, pues nosotros en las calles lo vemos Malinche, vemos Cuauhtémoc, ¿no? Hay una delegación Cuauhtémoc, Azcapotzalco, ¿no? El lugar de los tepanecas y todo eso. Entonces yo creo que la conquista en sí, pues tiene pues varios aspectos muy interesantes que analizar y sobre todo pues que sí no nos deja indiferentes, ¿no? O sea, es un evento histórico, no solo para México, sino para el resto de América, que sí, evidentemente no nos va a dejar indiferentes, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto pues sí es difícil, ¿no? Dar una definición, no conquista, o la conquista de México fue esto, ¿no? Sino que yo creo que cada uno de nosotros tiene que, pues que sí, no tener una idea en relación con esto. Bueno, se ha dicho que es una especie de encuentro entre dos mundos, ¿no? Que es el surgimiento de un mestizaje de este mundo latinoamericano. ¿Esta tesis la ves viable? Pues la veo viable en el aspecto de que eran, sí, dos mundos, pero evidentemente no eran dos mundos iguales, ¿no? Es decir, la Europa renacentista pues descubre un territorio pues prácticamente nuevo, es un nuevo mundo, no es un nuevo mundo, pero que evidentemente no es igual a Europa, ¿no? Los niveles de desarrollo no tenían nada que ver. Es decir,
la Europa renacentista descubre a una América, ¿no? Pues prácticamente en la edad de piedra, ¿no? Es decir, sí había, digamos, civilizaciones importantes como pues la azteca, los mayas, pero realmente si la comparamos con España, con Italia, ¿no? Con Francia, con la misma Inglaterra, es decir, tenían un nivel de desarrollo muy dispar. Es decir, Europa prácticamente llegó a América y pues prácticamente por el Papa, ¿no? Alejandro VI, que le regala España a América, y bueno, también a Portugal, ¿no? Por estos tratados, Tordesillas, pues prácticamente los europeos pues tienen carta abierta para llegar a América, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, pues muchos llegan con esta ansia de ganar, ¿no? De las riquezas, oro, ¿no? Cristóbal Colón lo primero que hace es siempre, pues, con esta circunstancia de buscar una ruta para llegar a las, digamos, a las islas donde estaban, o a los lugares donde estaban las especias. Pues él se encuentra con América, ¿no? No tenía presupuestado encontrarse nunca con América, y lo primero que hace, pues es decir, pues es Asia, bueno, son las Indias, ¿no? Son las Indias orientales. Entonces, pues evidentemente, pues él empieza a decir, bueno, pues es que aquí está Zipango, es que aquí está este otro lugar, ¿no? O sea, aquí todo, y entonces todos los que lo acompañamos decían, bueno, ¿y por qué dice esto, no? Que aquí está esto, aquí está el otro, si nosotros lo vemos muy diferente, ¿no? Ya después, con los otros viajes, pues ya finalmente pues descartaron, sabes que aquí no es la India o donde tú quieres llegar, es otro lugar muy diferente. Entonces, lo que buscaron siempre fue el oro. Cristóbal Colón, tú lees en el diario de viaje, siempre está buscando el oro, por todos lados. Llegan a una isla, llegan a un territorio, siempre están buscando oro, y pues lo encuentran, pero muy poquito. Luego dicen, no, pues es que pues regresa a España, ¿no? Regresa a España con la promesa de que sí hay oro, o sea, de que sí es un lugar importante a donde le llegó, pero es solamente promesa. No es solamente la promesa de que va a haber de que sea riquezas, pero realmente no es digamos ya lo que él esperaba, ¿no? De encontrarse las grandes ciudades, ¿no? Los grandes edificios, ¿no? Y las grandes pepitas de oro, ¿no? Que él esperaba. Esto, si bien pues ya después se va a dar, ¿no? Con las exploraciones, con nuevas incursiones en el digamos en el territorio, y ya después pues ya encontrarán pues, las civilizaciones. De hecho, fíjate, la conquista de México fue el primer gran triunfo de España en América. Es decir, Hernán Cortés, o sea, le regaló a Carlos V pues todos los territorios que descubrió, y fue realmente donde vieron los españoles que realmente América sí es un territorio importante. Es decir, yo pienso que la contribución que pudo haber hecho Hernán Cortés para España es mostrarles que realmente, o sea, todo lo que estaban buscando no lo iban a encontrar en las islas, no lo iban a encontrar en los en las islotes, en todo lo que estaban explorando en ese momento, sino que estaba realmente en el continente, ¿no? Porque ahí ya había grupos humanos con mayor nivel cultural, que ya estaban más desarrollados, pero evidentemente pues ya con la conquista de México Tenochtitlan pues ya fue la apoteosis, ¿no? de Hernán Cortés, y de demostrar el gran poder que tenía España, particularmente bueno en el siglo XVI. Ok. Hernán Cortés también estaba detrás del oro, estaba detrás del poder. ¿Qué motivaba a este conquistador? Pues en este momento Hernán Cortés lo que buscaba era también esta idea de enriquecerse, de hacer fortuna, y sobre todo
obtener pues en sí pues grandes ganancias, ¿no? Sobre todo también con la idea de fundar, ¿no?, una ciudad, ¿no?, que de hecho, bueno, para librarse, digamos, de la justicia de Diego Velázquez, pues sus acompañantes le dicen, es que es necesario que fundemos una ciudad, ¿no?, porque pues ya estamos muy lejos, entonces necesitamos fundar una ciudad. Entonces, bueno, Hernán Cortés, como no queriendo, dice, bueno, les doy permiso de fundar la Villarrica de la Veracruz, ¿no? Pero, y precisamente estamos ya pues, prácticamente a un año, ¿no?, fue en 1519, cuando se funda esta ciudad, ¿no? Entonces, Cortés dice, no, pues ustedes fúndenla, pero yo no, o sea, yo pues me mantengo al margen porque él dice, no, o sea, él no era adelantado, no tenía título de adelantado. Él había hecho un trato con Diego Velázquez para, pues sí, para explorar y todo esto, pero pues por problemas con el propio Velázquez, ¿no? Primero con Catalina Juárez, que fue la esposa de Hernán Cortés, y luego también por cuestiones pues ya muy personales entre ellos, pues Hernán Cortés huye de Cuba con un grupo de personas, ¿no?, con sus acompañantes, y llegan digamos a Cozumel. Él llega, bueno, él sale en 1518 y ya todo esto, te digo, de la fundación fue en 1519. Es interesante porque Hernán Cortés pues sí está buscando, digamos, el oro, la fortuna, pues, ¿no? Pero él sabe también que no se le va a dar este oro y ni esta fama, ¿no?, digamos, porque sí, ¿no? O sea, él sabe que pues tiene que trabajar y él sabe que pues se tiene que arriesgar. Lo que pues sorprende, por lo menos, ¿no?, es todas las pues toda la fortuna que tuvo Hernán Cortés para finalmente pues conquistar la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Digamos, no fue solamente mérito de él, sino también de las circunstancias y de sus propios compañeros, ¿no?, también que lo ayudaron, ¿no? Hay pues por ejemplo Gomara, ¿no?, que dice, no, pues es que Cortés fue el genio de pues de la conquista, ¿no? Prácticamente se le atribuye nada más a Cortés. Y en cambio tenemos a Bernal Díaz del Castillo, que dice, no, pues es que pues, se resulta que Hernán Cortés no fue solito, ¿no? O sea, Hernán Cortés fue realmente con más personas y entre ellas pues estaba yo. Entonces pues voy a contar pues realmente todo lo que ocurrió, ¿no? La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Hernán Cortés, pues si bien estaba buscando pues la fortuna y estaba buscando el oro, pues también estaba, digamos, dentro del tenor de la época de los conquistadores de ese momento. Acordémonos que los españoles, fuera de Cristóbal Colón, prácticamente tenían que subvencionar con sus propios recursos la conquista. No, los reyes no les daban dinero a todos los conquistadores. ¿Saben qué? Les doy tanto y van a conquistar. No, de sus propios recursos ellos tenían que pagar los barcos, tenían que pagar la gente, tenían que pagar los caballos, o sea, la comida, todo lo que involucraba, todo eso tenía que salir de su bolsa. Entonces, pues evidentemente, pues si inviertes en algo, pues esperas también una ganancia, ¿no? Si dices, bueno, voy a ganar más. Y sobre todo esto se vio mucho, ¿sabes en qué momento? En el momento en que cae la Ciudad de México Tenochtitlan y están buscando el tesoro de Moctezuma, ¿no? Evidentemente, pues el tesoro de Moctezuma, ¿no?, fuera de que si existe o no, pues era algo que tenían que encontrar, o una cantidad que compensara todo el esfuerzo que habían hecho. Y evidentemente, pues no lo encontraron, ¿no? O sea, sí encontraron oro y todo y lo repartieron, pero pues no o sea, lo que habían invertido, lo que habían hecho, pues no era significativo. Entonces, por eso también le quemaron los pies a Cuauhtémoc.
O sea, esa fue una de las cosas que, para decirles, ¿no? Para decirles, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro de Moctezuma? ¿Dónde lo dejaron? Que no sé qué. Cuando mucho del tesoro pues se perdió cuando en la noche triste, cuando salieron corriendo, ¿no? Y inclusive se ahogaron muchos ahí en el lago porque pues tenían tanto oro ahí sus bolsas que pues se hundieron, pues, o sea, no tuvieron cómo rescatarlo. Entonces por eso también digamos la ganancia pues ya después ya prácticamente pues ya se la dio el rey con, digamos, con el marquesado del Valle de Oaxaca y con pues todos los lugares donde tuvo su casa, ¿no? En Coyoacán, en otros lugares, ¿no? Entonces sí, Hernán Cortés pues representa, pues yo creo que al conquistador de su época, ¿no? Claro. ¿Cómo veía Hernán Cortés y en general cómo veían los españoles a estos hombres que iban a conquistar, a los conquistados? Lo interesante aquí está en que los españoles siempre veían a los indígenas como, pues si no como tontos, pues sí digamos como inferiores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que les decían, ¿no? A los indígenas es que ellos venían pues de un rey, ¿no? Y pues Hernán Cortés, ¿no? Pues los invitaba a volverse vasallos de ese gran rey. Pero sí cometieron pues varios abusos, ¿no? Por ejemplo, la primera ocasión en que bueno, salió Hernán Cortés, Pedro de Alvarado primero llegó a Cozumel y antes de que hiciera nada fue con los indígenas y los saqueó, o sea, les robó sus cosas y todo esto y ya se las quedó. Y ya después que llegó a Cortés, lo obliga a que devuelva las cosas que ha hurtado a los indígenas. Entonces, sí vemos que de parte de los españoles sí hay un desprecio, ¿no? Por los indígenas. ¿Por qué? Porque los ven inferiores a ellos. De hecho, lo que decían es que, bueno, había que evangelizarlos, ¿no? Había que enseñarles porque los indígenas no sabían. O sea, no los veían como iguales en ese aspecto. Y también lo que hace Cortés es, en cierta forma, sí como tratar de compensar de alguna manera, pues el daño que habían recibido. Por ejemplo, cuando te digo en este aspecto de que les robaron, pues sí intenta digamos devolverles sus cosas, pero en otros aspectos, pero en otros lugares, en otros tiempos, también vemos como el propio Hernán Cortés intenta aprovecharse de la ignorancia de los indígenas. Por ejemplo, cuando se entrevista con Moctezuma, ¿no? Y Moctezuma le pregunta, ¿no? Que si él es pues Quetzalcóatl, que ha de venir, ¿no? Él con la mano en la cintura le dice que sí. O sea, dice sí soy. O sea, es decir, ahí también vemos cómo el propio Hernán Cortés pues sí tiene esta idea pues de sobajar al indígena. Y no solamente él, porque ya desde antes, desde que los españoles llegaron y con los indios de las Antillas también se dieron cuenta que pues era gente muy inocente. De hecho, Fray Bartolomé de las Casas dice que son muy mansos, ¿no? Y que son personas de buena voluntad. De hecho, dice, si no hubieran llegado los españoles y con solo conocer a Dios, estas personas serían las más felices del mundo, ¿no? Y porque sí ve el abuso que los propios españoles hacen con los indígenas. De hecho, el propio Inca Garcilaso de la Vega, que es mestizo, es decir, ya pues, varios años después, en sus comentarios reales, lo que apunta es que los españoles hicieron muy mal
en decirse que sí eran dioses, en engañar a los indígenas. Dice, ¿por qué? Porque esa es mentira, ¿no? Entonces, si los indígenas siempre están acostumbrados a conducirse con la verdad, y llega un español, y llega de alguien de otro lado y te dice que sí, pues sí soy Dios, pues evidentemente pues sí lo vas a... o sea, sí hay una concepción de esas personas que sí va a afectar, ¿no? Digamos, su relación con ellos. Entonces, evidentemente, cuando decimos encuentro, pues realmente no es un encuentro, porque, digo, yo me puedo encontrar, ¿no?, con personas que vienen de otro mundo, de otro país, de otro lugar, pero evidentemente no va a ser el mismo impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, evidentemente, bueno, pues los dos compartimos bien que mal los mismos valores, ¿no? Pero en este caso no. En este caso los indígenas, y te lo pongo de una forma muy ilustrativa, cuando vieron los barcos, ¿no?, en Veracruz, ¿no?, ¿cuál fue la concepción? ¿Qué le fueron a decir a Moctezuma? ¿Qué le fueron a decir? ¿Cuál fue su relación de lo que habían visto con Moctezuma? Es que hay cerros y torres en el mar. O sea, no es o sea, los indígenas nunca habían visto un barco. O sea, no tenían concepto de lo que era un barco, ¿no? Sí, conocían las canoas y todo eso, pero pues eso lo utilizaban, digamos, en la laguna, en los ríos. O sea, pero un barco, decía, es que hay cerros. O sea, cuando dicen cerros, ¿no? O sea, pues evidentemente pues es una montaña, ¿no? O sea, un cerro, pues. Y entonces ellos no tenían la misma, o sea, la misma concepción, ¿no?, entre lo que le estaban mostrando los españoles y lo que ellos estaban viviendo. Ellos decían cerros, pues sí, pues son barcos, pues. Por eso, en ese sentido, no comparto yo tanto lo de encuentro, porque los españoles sí abusaron mucho de esas circunstancias. Por ahí dijeron, fue un encontronazo. Sí, no, pues fue un choque, o sea, yo más que encuentro, lo que fue un choque en el que, pues, ahora sí que no fue el que pega paga, ¿no?, sino que el que choque, en el que pagaron fueron los mexicanos, ¿no?, los aztecas, pues, ¿no?, los aztecas, y bueno, todos los grupos indígenas, los totonacas, los tlaxcaltecas y todo esto, ¿no? A esto justamente me gustaría preguntarte esta versión de los conquistados, cómo vieron la conquista, los propios indígenas que apoyaron a los españoles se arrepintieron. ¿Qué nos puedes decir? Pues los indígenas, pues digamos, aquí en México ya sabes, ¿no? O sea, aquí fue tan importante la conquista que, pues, o sea, los tlaxcaltecas, o sea, no se salvan. O sea, siempre, ¿quién es el traidor? Los tlaxcaltecas. Ahí está. ¿Por qué? Porque ayudaron a Cortés. Y eso nunca se les va a quitar. O sea, eso aunque pasen 2000 años más, o sea, nunca se les va a quitar con ese estigma, ¿no?, de que ayudaron a los españoles, ¿no? Y también, pues, le pega la Malinche. O sea, ahí sí, o sea, digo, es una parte muy importante de la cultura mexicana. La Malinche, ¿no?, que pues fue regalada, ¿no?, por el cacique de Tabasco, ¿no?, de los totonacas, fue regalada a Cortés, ¿no? Y cuestión que fue muy importante para Cortés, ¿por qué? Porque finalmente, bueno, pues ya pudo comunicarse con los indígenas, cosa que otros españoles nunca habían podido hacer. O sea, imagínate nada más la distancia que hay entre Cristóbal Colón y Hernán Cortés. O sea, si Cristóbal Colón hubiera tenido los intérpretes, ¿no?, a lo mejor no sé, hubiera pasado lo mismo, pero no hubiera a lo mejor no hubiera hecho tantas, bueno, no le hubiera ocultado, por ejemplo, a los reyes, ¿no?, que había descubierto la isla Margarita, ¿no? Hernán Cortés, cuando llega a Cozumel, lo que tiene
y se encuentra con Jerónimo de Aguilar, es que tiene un intérprete del maya al español. Entonces ya puede él comunicarse, ¿no? Y cuando encuentra a la Malinche, cuando se la regalan y ven que ella domina los dos idiomas náhuatl y maya, pues ya se le abre el mundo. Pues o sea, dice, ya me puedo comunicar, o sea, ya puedo decir, comunicar quién soy, ¿no? Quién soy y qué busco, ¿no? Y este aspecto pues es fundamental para entender la conquista, ¿no? Si nosotros vemos objetivamente, pues la Malinche también fue, digamos, pues una circunstancia que tuvo que vivir, ¿no? Evidentemente, bueno, fue como pues una indígena que siempre estuvo o quiso ayudar a Hernán Cortés. Y también pues con todo el peso que esto conlleva, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a Cholula, ¿no? Y los cholultecas pues estaban aliados con los mexicas. Entonces, bueno, pues estaban intentando pues asesinar a Hernán Cortés. Pero hay dos versiones, ¿no? de lo que ocurre, ¿no? Dicen que una anciana que quería que su hijo pues se casara con Malinche, ¿no? Pues le habla a Malinche y le dice eso, ¿no? Que pues que se vaya de ahí porque pues va a haber una matanza de los cholultecas a los españoles. Entonces la Malinche va con Hernán Cortés y la avisa, ¿no? Entonces evidentemente pues Hernán Cortés ya como ya se la sabe, pues ya, y además estaba volteando por todos lados porque siempre no estaba con el miedo, pues ya hace la matanza. Y de eso sí las crónicas pues sí son muy, pues sí, muy impresionantes, porque dice que en ese momento, en ese día, pues mató por lo menos a 3,000 cholultecas, ¿no? O sea, hizo una matanza tremenda, ¿no? Y la otra versión es como más romántica, que es de una princesa, también cholulteca, que se llamaba Alabajba, ¿no? Porque el nombre pues, parece más bien como árabe, ¿verdad? Pero así lo que marca la historia, ¿no? Pues le dice a Marina, ¿no? A la Malinche, que pues va a pasar esto, ¿no? Para que se esconda, ¿no? Y ella pues va y le dice a Cortés. Y entonces esa princesita, cuando ve que pues, toda la matanza que hace, ¿no? Pues se horroriza porque pues, es su pueblo, ¿no? Entonces va y se ahorca, ¿no? Entonces, digamos, son las dos versiones, pues, de esto, pero el hecho, pues, es que esta matanza en Cholula, pues, realmente, pues, pone en primer lugar a Hernán Cortés así como que, pues, cuidado con él, ¿no? Y aparte, pues, imagínate nada más cómo se puso Moctezuma al enterarse de esta matanza tan grande que hizo Hernán Cortés. De hecho, en la visión de los vencidos, siempre Moctezuma, pues, nos dice, ¿no? Que estaba muy temeroso de lo que fuera a pasar con su pueblo, ¿no? Porque pues él decía, pues es que ¿cómo le hago? O sea, si es Quetzalcóatl o quién es, ¿no? Pero aquí sí vale la pena hacer un apunte. Se dice siempre que, bueno, que los indígenas pensaban que los españoles eran dioses, ¿no? Inclusive, bueno, Collado, ¿no? Que hace las novelas, todo eso. Él habla que, bueno, por la palabra Teutl, ¿no? Que no es Teotl, no que es Dios, sino que Teutl, que significa otra cosa. Yo sí pienso que los indígenas no creían tanto que fueran dioses. A lo mejor algunos lo pudieron haber pensado, pero no creo que todos, porque muchos sí se aventaban a pelear contra ellos y sí los mataban. Claro. Entonces, yo creo que no todos estaban con ese pensamiento. Y también, dudo que Quetzalcóatl haya creído que Hernán Cortés era Dios. Claro. ¿Moctezuma o quién dijiste? Quetzalcóatl, duda que... No, Moctezuma, sí. Que es sí. No creo que haya creído que Hernán Cortés era Dios. Claro.
Ahora, ¿cómo entender a esta Malinche, o más bien, cómo vio Malinche la conquista? Pues Malinche lo que hace es básicamente participar con Hernán Cortés, ¿no? Él como intérprete y ya después, pues como su amante, ¿no? Le da a su hijo, a Martín Cortés, ¿no? Y ya después, pues, lo que hace, ¿no? Hernán Cortés, te digo, con la Malinche, que otra vez es la muestra de cómo veían los españoles a los indígenas. Pues va y se la regala a un tal Jaramillo, ya que van a ejecutar ya a Cuauhtémoc. O sea, la desprecia totalmente, ¿no? Pero yo pienso que Malinche, o sea, no es la traidora, o sea, no comparto yo, digamos, esa visión de que fue traidora. Ella, digamos, pues quiso ayudar a Hernán Cortés, es decir, a lo mejor, acordémonos que hay varios grupos indígenas que estaban también en contra de los mexicas. Es decir, por ejemplo, los tlaxcaltecas, acordémonos que, pues, si bien no estaban muy lejos, pero pues no formaban parte del imperio mexica que llamaban, ¿no? O sea, sí había grupos que estaban muy descontentos con Moctezuma y, digamos, con los aztecas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, yo creo que Malinche, pues más que buscar una derrota o perjudicar realmente a los mexicanos, pues lo que quiso más bien es como pertenecer a un partido, y eligió como, sí, no, o sea, pues lo eligió ella al partido de Hernán Cortés, pues, de estar con Hernán Cortés para ayudarlo, ¿no? Para ayudarlo y para decirle todo esto, ¿no? Y después, pues ya, pues es regalada y un capitán, ¿no? Que pues, quién sabe quién era, y ya, pues ya, pues fue prácticamente despreciada por el mismo Cortés, ¿no? Y luego también Cortés, cuando llega su mujer, está Catalina Juárez de Cuba, ¿no? Y ya de repente, de la noche a la mañana, ya se murió. O sea, ¿y por qué se murió? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues, quién sabe por qué se murió, pero el chiste es que de la noche a la mañana ya estaba muerta la señora. Entonces, ahí te puedes dar cuenta, por eso también esta leyenda negra sobre Cortés, porque bueno, hasta los apologistas del propio Cortés te dicen, no, pues es que sí tenía pues un gusto por las mujeres, ¿no? Que en ese aspecto, bueno, pues no es tan raro, pero sí, digamos, la forma en que se deshacía de las mujeres, pues era muy poco ortodoxa, ¿no? O sea, por lo menos. Entonces, sí, pues yo creo que Malinche sí, o sea, yo creo que eligió a Cortés y sí quiso, pues pertenecer a su partido. Claro. Cambiando un poquito el giro y hablando de esta combinación de factores que señalas que le permiten a Cortés junto con sus aliados realizar la conquista, ¿qué tanto podríamos decir el factor viruela terminó ayudando y conquistando a los indígenas más que las armas, ¿no? ¿Qué tanto esto fue una guerra bacteriológica involuntaria? No, pues totalmente. Acordémonos cuántos españoles llegaron con Cortés. Simple y sencillamente. O sea, ¿cuántos españoles llegaron con Cortés? O sea, no venían los millones de seguidores de Cortés. O sea, venían a lo mucho, ¿qué será? 300. O sea, y en un territorio de más de 3 millones de personas. O sea, evidentemente 300 españoles conquistar todo el territorio, pues evidentemente no. Esto también me da pie para recordar una cosa muy chistosa, ¿no? Que dicen, ¿no? Que hay, digamos, dice que la conquista la hicieron los indígenas, ¿no? Que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia de México la hicieron los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, pues todos los aliados de Cortés, pues eran indígenas. O sea, los tlaxcaltecas, ¿no?
si llegaron de otros grupos y ayudaron a Cortés también en la conquista, pues también fueron los indígenas. Es decir, estos problemas, estos conflictos que te digo que eran muy, pues ya en esa época, ¿no? Que estaban en descontento con Moctezuma, pues lo que originaron fue que finalmente pues los mexicas pues cavaran su tumba también, ¿no? Y luego también el lugar en el que estaba la ciudad. Acuérdate que, por ejemplo, el México Tenochtitlan, donde estaba el Templo Mayor, era un islote, era una islita, pues ahí en medio del lago. Y aquí Tlatelolco también era una islita, ¿no? Entonces también la conectaba, ¿no? Entonces, pues todo lo demás era lago. Todo lo demás era lago. De hecho, pues todavía pues sí, se inunda la ciudad, pues evidentemente, porque estamos en un lago. Y y lo que hicieron fue, cuando hizo Hernán Cortés el cerco, pues realmente fue, digamos, es una táctica de guerra. O sea, que estaba desde Julio César, en la guerra de las Galias, ¿no? De todo esto. O sea, era una táctica de guerra. Pues, ¿cómo le haces para sitiar una ciudad? Pues le cortas los accesos. Y pues la Ciudad de México era pan comido. ¿Por qué? Porque los accesos estaban, o sea, los accesos eran calzadas. Eran calzadas, pues evidentemente, pues le cortas el acceso a la calzada, pues ya no hay ni forma de cómo entrar, ni cómo salir, ni cómo llevar agua, ni cómo traer comida, ni nada, porque está cortado, ¿no? Entonces, para sitiar la ciudad, y todo lo demás es agua, pues para sitiar la ciudad lo que vas a hacer es construir bergantines, ¿no? O sea, embarcaciones para pelear desde los bergantines, que eso es lo que sorprendió mucho a los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas pues tenían otra forma muy diferente de hacer la guerra. En primer lugar, o sea, los indígenas lo que querían era primero atrapar, ¿no? O sea, atrapar, no matar, sino atrapar al adversario, ¿no? Y ya después de que lo atrapas, pues ya te lo llevas, pues. Pero lo principal era atrapar. Y a Cortés, una vez sí lo atraparon, pero pues Cortés no se iba a quedar con ellos, ¿no? O sea, pues evidentemente se escapó. Entonces, por eso es muy... por eso te digo que pues la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan pues sí fue relativamente fácil en comparación con otros lugares. O sea, por ejemplo, si tú ves cuánto se tardaron en la caída de México Tenochtitlan, son alrededor de 70, 80 días, ¿no? A lo mejor muchos te dicen hasta 90 días, ¿no? 3 meses, ¿no? Entonces, bueno... Pero te ponen otras historias, por ejemplo, la de los mapuches en Chile. O sea, te pones a ver y pues, la defensa que hacen los indígenas dura como 40 años. O sea, de 3 meses a 40 años, pues es mucha la diferencia, pues. Evidentemente, pues ya para cuando llegaron los españoles con los mapuches, pues ya había pasado 15 cuantos años, y ya los mapuches pues ya conocían todo lo que habían hecho los españoles y ya estaban un poquito más aprestados o más preparados para enfrentarlos, ¿no? Pero esto que tú dices de la viruela, sí, evidentemente los fastidió a los propios indígenas. ¿Por qué? Porque evidentemente no había una vacuna. Los españoles también se enfermaban, pero ellos estaban más, en cierta forma, pues más preparados, ¿no? Porque la viruela, pues ya, si te da, pues ya vas creando anticuerpos, ya no te pega tan fuerte. Evidentemente, pues los indígenas no conocían la viruela, no conocían esa enfermedad, ¿no? Y evidentemente, pues, cuando el propio Cuitláhuac muere de viruela, pues todo el mundo pues, se empieza a enfermar, y eso diezmó mucho la población indígena. Y no solamente la diezmó en ese momento, sino que posteriormente, ya después de la conquista, las enfermedades digamos, bacteriológicas y todo eso, de virus y todo eso, pues evidentemente mermaron la cantidad de indígenas que había en el país. Por eso es que dicen que pues básicamente los indígenas se acabaron, o sea, los mexicanos, ¿no? Y esto lo dice Zunzunegui, pues acabaron prácticamente en el siglo XVI, porque pues ya no había. O sea,
la población indígena, de hecho, vuelve a ser ya importante ya hasta el siglo XVIII. Pero en el siglo XVI, siglo XVII, no, los indígenas se redujeron mucho y básicamente por las viruelas y por las enfermedades, ¿no? Y también, ¿no? O sea, evidentemente sí fue un encuentro y fue una... pues sí, una colisión, digamos, y sí, el que se llevó la peor parte fueron los indígenas. De eso sí, los españoles, pues prácticamente, hasta estaban ilesos, ¿no? De lo que les había pasado, ¿no? De hecho fue muy chistoso, ¿no? Cuando fue Pánfilo de Narváez a apresar a Cortés, ¿no? Y ya Cortés, pues ahí haciéndose también medio loco ahí, que no, o sea, ahí apresa a Pánfilo de Narváez. Ya le dice, no, pues qué gran cosa que me acabas de agarrar ahorita aquí, ya me acabas de apresar. Y le dice Cortés, dice, no, pues lo que menos he hecho aquí, o lo que me hazaña más, pues así como más sencillita, ha sido aprenderte a ti. Dice, porque ya, o sea, todo lo demás que he hecho, pues ya te supera, ¿no? O sea, ya lo supera mucho más, ¿no? Entonces, sí, te digo, es muy, claro, muy chistoso, ¿no? O sea, cómo es esto de la conquista, ¿no? Claro. También me gustaría preguntarte, ¿cómo se percibió la conquista en otros ámbitos de América? O sea, los indígenas de otras regiones, no sé si en Aridoamérica se enteraron, no sé si hacia Centro Sudamérica se enteraron los indígenas, qué decían, y lo mismo respecto a Europa, ¿qué se decía de la conquista? Ah, ya. No, pues básicamente ya sabes, ¿no? Los indígenas sobre todo pues estaban preocupadísimos, ¿no? Pues sí, ¿no? De todo, ¿no? De hecho, el propio Moctezuma, pues ya con los informantes que mandaban, ¿no? O sea, se preocupaba horrible, pues decía, pues qué va a pasar, ¿no? ¿Quiénes son, no? Acuérdate que los indígenas, sobre todo, cómo inician, digamos, estos del libro 12, ¿no? Del Códice Florentino. Dice, con los augurios nefastos, ¿no? No, que se cayó, que hubo una espiga de fuego, que la Cihuacóa le estaba gritando, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, todos estos augurios funestos, ¿no? O sea, pues son augurios de que se va a acabar, ¿no? O sea, de hecho, el propio Moctezuma tenía conciencia de que él era el último Tlatoani. Entonces, imagínate nada más. O sea, él, pues sí, diciendo, pues sí, no, el último, pues sí, fue el último. Prácticamente, porque ya después viene Cuitlagua y ya después Cuauhtémoc, ¿no? Pero sí, o sea, prácticamente él era el último Tlatoani, ¿no? Entonces, sí, evidentemente para los otros, o sea, conforme se fueron dando las noticias, estaban aterrados. Por ejemplo, los indios panches, ¿no? En Colombia, ¿no? O sea, vieron que por ejemplo que les disparaban y los mataban, hombre, pues luego se fueron a correr, ¿no? O sea, estaban espantadísimos, ¿no? O sea, realmente eran muy espantadísimos. España, por ejemplo, lo que hizo sí fue valorar mucho la conquista. De hecho, bueno, pues los cronistas, ya sabes que no solamente hubo cronistas aquí en México, sino los cronistas españoles, ¿no? Y laureaban a Cortés. Tiene su monumento, ¿no? Ahí en Medellín, ¿no? Aquí pones un monumento de Hernán Cortés y lo tiran, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Entonces, sí fue muy laureado, fue muy ovacionado el propio Cortés, ¿no? De hecho, bueno, pues ya después que le hicieron el juicio de residencia y todo eso, pero sí fue sí fue muy valorado en España. Otras cosas, por ejemplo, en el resto de Europa, pues siempre, ¿no? O sea, siempre lo ven desde el lado de, pues es España, ¿no?
Y acuérdate que siempre hubo conflictos entre Francia, España, Inglaterra, España, Italia, ¿no? Luego también con Carlos V que va y hace el saqueo de Roma, todas esas cosas. Entonces siempre, digamos, se ve la conquista de México como un gran hecho, pero vamos a decir siempre como que lo demerita, ¿no? Y esto, pues evidentemente va, digamos, a ser más demeritado ya en el siglo XVIII, cuando empieza con esta idea de que Europa empieza en los Pirineos. Es decir, no, pues, o sea, Europa, lo que es Europa, empieza en los Pirineos y todo lo que está abajo, España, Portugal, todo eso es África, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, no, pues, lo que hizo Cortés, pues fue con unos indios ignorantes que no sabían, no tenían ni armas, ¿no? O sea, pues evidentemente lo van a demeritar, ¿no? Pero te digo, también en el siglo XVI, pues también o sea, pues hay que ver, ¿no? Si lo estimaban mucho, pero siempre con conflictos, ¿no? Entre España y los demás países. Claro. Por último, me gustaría preguntarte, en tu calidad de literato, ¿qué puedes decir del valor que encuentras justo como literatura a estas crónicas? Me acuerdo que Pacheco en algún momento llegó a decir, esto es literatura, pese a que muchos literatos no lo consideran así. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? No, yo pienso que, mira, siempre, digamos, o sea, las crónicas es un género, o sea, el género cronístico entra en la literatura. Evidentemente, bueno, hay mejores cronistas que otros, ¿no? Hay unas crónicas que pues están hasta cierto punto aburridas, pero, o sea, tú lees la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, o sea, es un libro de caballerías. O sea, es un libro de caballerías, o sea, cómo narra, o sea, y eso que él dice que no sabe leer, o que no sabe escribir, que no es latino, pero tú lo lees y dices, o sea, esto sí tiene un valor literario, o sea, no en balde, o sea, todos citan a Bernal Díaz del Castillo. No en balde todos citan a Hernán Cortés, las cartas de relación de Hernán Cortés. No en balde todos citan también a Motolinía, ¿no? Con los indios y todo eso. ¿Por qué? Porque tienen un valor literario, o sea, tienen un valor histórico, pero evidentemente, o sea, de ahí provienen muchos de los personajes que el día de hoy tenemos. De hecho, precisamente, tú te das cuenta que dices, no, pues es que Cortés, o sea, más que un personaje histórico, es un personaje literario, es un héroe, ¿no? Es un caballero que va, pelea y todo, ¿no? Por España, por la fe, ¿no? Porque quiere lograr, ¿no? La conversión, ¿no? Por eso tira los monolitos de Tlaloc y de Tezcatlipoca ahí en el Templo Mayor y todo, porque pues es un héroe, es un caballero, ¿no? Es decir, son amadices precisamente, ¿no? O sea, por eso dicen, es que cosas nunca vistas ni oídas, ¿no? Dice que ni en el libro de Amadís, ¿no? O sea, realmente sí tienen un valor literario. Y te digo, prácticamente yo particularmente, o sea, me he encontrado a Cortés en leyendas, en cuentos. Carlos Fuentes no tiene un libro Naranjo, o sea, entonces tú dices, pues es que son más que, o sea, ya trascendieron el personaje histórico, ya se convirtieron en personajes, o sea, literarios, y están perfectas, y hasta en la pintura, ¿no? O sea, en el propio Diego Rivera, cómo los representa Hernán Cortés, ¿no? Cómo están ahí, ¿no? En San Ildefonso y todo eso, con la Malinche y todo. O sea, son personajes ya, ¿no? Son personajes que yo creo que, si bien, pues no, digamos, el pueblo de México, pues yo dudo que algún día le vayan a hacer un monumento a Hernán Cortés, ¿no? Pero pues evidentemente pues que siempre va a estar con nosotros, pues siempre le vamos a echar la culpa a Cortés, ¿no? No, que los españoles le quitaron su tierra, pues sí, evidentemente pues sí, los españoles llegaron y destrozaron a los indígenas. De hecho, en los Ignocuicatl, que son los cantos tristes de Cortés, o sea, te conmueven.
o sea, de lo que está pasando, ¿no? O sea, te ven cómo está el propio Moctezuma aterrado de que viene Cortés y no sabe qué hacer y quiere huir, pero pues a la mera hora no huye. O sea, ahí los personajes yo creo que son están muy vivos, pues, ¿no? En las crónicas, ¿no? Y como pues Cortés dice, no, pues ahora voy a hacer esto y todo lo demás, y se echan muchas flores, evidentemente, ¿no? Pero también pues tenemos, te digo, otras crónicas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que por ejemplo las crónicas, por ejemplo, de Chimalpain, ¿no? De Domingo el Chimalpain, ¿no? Que cuenta, por ejemplo, de la fundación de la Ciudad de México, ¿no? Que dice, ¿no? Dice que mientras existe el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan, ¿no? O sea, y él lo pone ahí, o sea, lo escribe en náhuatl, ¿no? Ya después lo traducen, ¿no? En español. Pero yo creo que esa frase que está en una crónica, que se supone que es de historia, o sea, es una frase perfecta, ¿no? O sea, y lo ponen en el Museo de Antropología, ¿no? Mientras existe el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. O sea, es una frase perfecta, ¿no? Cualquiera que lo lee, ¿no? Pues se siente uno así, ¿no? Impactado, orgulloso, ¿no? De la cultura, ¿no? Mexica, ¿no? Entonces yo creo que si bien, o sea, siempre estamos entre lo que es literatura, lo que es historia, lo que es filosofía, todo eso, pues son textos que evidentemente, pues, o sea, se tienen que leer, ¿no? Se tienen que leer y se tienen que disfrutar, así como son, ¿no? O sea, son textos realmente, pues, yo creo que somos muy afortunados en pausarlos. Ok, pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, estuvo muy interesante, estuvo intensa la plática.